hablando de un país que durante siglos dominó prácticamente toda la zona de Asia, ¿no? Asia Central e incluso Japón. Si nos ponemos ahora, seguramente después de escuchar este programa, la gente lo puede hacer, a comparar los fantasmas chinos con los fantasmas japoneses, se van a dar cuenta de que hay también muchas similitudes entre ellos, porque la cultura china ha influido de manera intensa a la cultura japonesa, al fin y al cabo, que también tiene sus propias caracterizaciones. Pero si nos centramos en China, nos damos cuenta de que bueno, el tema de los fantasmas, su creencia en los espíritus, en ese mundo espiritual, refiriéndonos ya a cómo entendemos el fantasma aquí, que es como el alma del fallecido, ¿no? Que de alguna manera es capaz de regresar al mundo de los vivos, ¿no? Ya sea a través de una voz, ya sea a través de una presencia, en fin, de cualquier forma. Ellos también tienen esa figura allí, esa figura del fantasma, sí que es cierto que tienen sus peculiaridades. ¿En qué se diferencian? Pues sobre todo en todo ese bagaje cultural y religioso que han obtenido de las dos principales religiones, de las dos principales creencias que ellos han tenido allí desde siempre, que son el taoísmo y el budismo que llega desde el sur de Asia, desde la India, y el taoísmo que se crea ya en la propia China. A través de estas dos creencias, que de hecho muchas veces se combinan, hoy en día lo más habitual es que la gente en China pues tenga una especie de creencia mixta entre ellas dos, se lleva a cabo pues esa visión que se tienen de los fantasmas, que hoy en día, igual que ocurre también en Occidente, tiene más de superstición que de cosa real, ¿no? Al fin y al cabo, el mundo del más allá se ve como algo incierto por todos nosotros, ya sea porque lo analizamos desde el punto de vista científico y no hay pruebas de él, o ya sea simplemente porque no hemos tenido ningún tipo de experiencia paranormal en nuestra vida y simplemente son lo que nos cuentan, son historias, son supersticiones, y en muchos casos son leyendas, que eso sí que es cierto que lo tienen en común con el acervo cultural de Occidente. Siempre hay leyendas para explicar la vida después de la muerte, para explicar las apariciones sobre todo de antepasados. Vamos a darnos cuenta ya desde el principio de que hay un elemento común, sobre todo en todas las historias de fantasmas de China, que es el elemento familiar. Y es que si nos referimos a eso, por ejemplo, si nos centramos en eso, nos damos cuenta de que ellos entienden la vida más allá de la muerte como una prolongación de lo que es la vida en este mundo, y por tanto el vínculo más grande que existe al final, tanto en este mundo como incluso cuando lo dejamos, cuando partimos, nuestra parte espiritual se va de aquí, es el vínculo familiar. Y de hecho, pues las leyendas, las supersticiones que escuchamos y que podemos leer, que podemos encontrar sobre historias de fantasmas en China, tienen mucho que ver con los antepasados de tal dinastía, ese antepasado que vuelve a aconsejar o a maldecir a la familia que parece que le ha olvidado, y todo esto al final se convierte para algunos en un género literario, como es el género de terror, un género de cuentos sobrenaturales que se llevan pues escribiendo siglos allí en China, y para otros se convierten en historias que tienen validez hoy en día, que son totalmente reales porque han vivido eso en sus carnes, han sido conscientes y han sido incluso, han podido ser testigos de esos fenómenos paranormales, por así decirlo, o al menos los tienen muy presentes porque tienen esa creencia profunda en que más allá de esta vida, cuando el cuerpo deja este mundo, la parte espiritual, esa parte que se queda, ahora lo veremos, pues en el caso de los fantasmas, en un sitio muy concreto, puede volver a este mundo en determinado momento también y en determinadas circunstancias, y puede llegar a influir muchísimo en la vida de las personas que todavía seguimos aquí, sobre todo personas que son antecesores nuestros, familiares que ya han partido y que pueden regresar porque están siempre pendientes de nosotros, porque ese vínculo familiar sigue estando muy presente incluso más allá de la vida. Una historia antigua, historias de fantasmas, historias de extrañas entidades que irrumpen al paso. Esto es algo que se vive prácticamente en cualquier región y en cualquier cultura. China no iba a ser menos. Quizá aquí se arroja otro tipo de puntos de vista. Evidentemente también se cruza la voz del testigo que asegura haber vivido un tipo de experiencia con aquellas historias, leyendas, incluso cuentos que cuentan historias, que relatan sucesos, como
exponiendo un extraño teatro que, aparentemente ante la mirada de algunos, bueno, se produce de cuando en cuando. China no iba a ser menos. Su visión sobre las ánimas, su visión espiritual sobre determinadas entidades, quizás sea un tanto oscura, Manuel. Es cierto que apuntan en muchas ocasiones, y esto me lo comentabas fuera de micrófono, hay un punto mayoritario donde quizá en otras culturas esas entidades sí son señaladas como almas de personas ya fallecidas. En el caso de China, esas entidades sobrenaturales, los espíritus, los fantasmas, están más vinculados a otro tipo de seres más oscuros, demonios, bueno, quizá a lo mejor entidades, ¿no?, sobrenaturales, oscuras, más allá, ¿no?, de las personas fallecidas a las que se les vincula, ¿no?, en otro tipo de regiones. Dicho esto, se podría decir que obviamente podríamos relatar una especie de bestiario, no lo sé, como en Japón, sobre este tipo de espíritus o fantasmas. No sé si sería el mismo caso. La pregunta es, ¿hay algún tipo de espíritu especial en China? Sí, de hecho, hay un fantasma que ellos tienen especial pavor, un tipo de fantasma. Más bien, no es que sea un fantasma especial por sus características, por ejemplo, corpóreas o por cómo se aparece, por el tipo de presencia que tiene, sino simplemente por lo que le ha ocurrido. Y estamos hablando de lo que ellos llaman como el fantasma hambriento, que ya de por sí el nombre da que pensar, desde luego. Para explicar un poco todo esto, porque este caso, por ejemplo, sí que se relaciona en muchas ocasiones con los espíritus, con las almas de personas que ya han fallecido. Tenemos que irnos también a entender cómo se desarrolla, por así decirlo, el paso al más allá allí en China. Y entonces nos vamos, por ejemplo, al hinduismo, que es una de las fes más importantes que tienen en este país y donde, como mucha gente sabrá, pues creen en la reencarnación. La reencarnación, que es, bueno, pues el alma cuando abandona el cuerpo en la tierra, pasa un tiempo, además, en una especie de limbo durante, creo que son 47 días, y después vuelve a reencarnarse, dependiendo de cómo haya sido la conducta de ese alma, de esa persona en vida, ¿no? En esa vida, se reencarnará pues en otra persona, se puede reencarnar en animales, pero es que también, si esa persona ha tenido una muerte trágica, violenta, o incluso, sobre todo, eso sí que está muy vinculado a estos fantasmas hambrientos, si esa persona en vida se ha dejado llevar por sus instintos más bajos, si ha sido presa del deseo y ha puesto el deseo por encima de todo lo demás, de ser una buena persona, por ejemplo, se puede incluso reencarnar en un fantasma, que a mí me parece que es un concepto súper interesante. O sea, no te reencarnas en una persona viva, sino que te reencarnas en un espíritu, en un alma errante, que en este caso pues se quedaría encerrada para siempre en el infierno. La idea que tienen del infierno allí en China, que también es bastante curiosa. Ese fantasma, por así decirlo, es un alma que muchas veces también es olvidada por los propios por sus propios familiares, los que vienen después de sus descendientes. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, al no ser recordado por ellos, al no tener ese vínculo, al haberse roto ese vínculo familiar con la tierra, estos fantasmas, cuando regresan, porque son capaces de regresar, ahora lo vamos a ver, cuando regresan pues están cabreados seguramente, muy enfadados y sobre todo hambrientos. ¿Por qué? Porque es tradición allí que a los espíritus de los fallecidos, a los antecesores, ¿no?, se les ofrezcan diferentes, bueno, pues tanto rezos como también comida, como agua, en fin, es algo bastante habitual allí en China, una especie de ofrenda, ¿no?, a esos espíritus. Como ellos han sido olvidados, estos fantasmas hambrientos vuelven, valga la redundancia, hambrientos a la tierra cuando les toca su momento, que ahora vamos a ver cuándo es, y son capaces de crear, pues eso, una perturbación bastante importante, además en su propia familia, o en el caso de que ya no quede nadie de su familia, pues simplemente se dedican a buscar y molestar a cualquier persona que se cruce por su camino. Al fin y al cabo, lo que intentan es recuperar, al estar hambrientos, es recuperar un poco ese consumo del deseo que les ha llevado precisamente a donde les ha llevado, a ese infierno, pero
digamos que no son capaces de conocer otra vida que no sea esa, la avaricia, ¿no? La gula, el pedir, el buscar siempre cada vez más y más y más, que es lo que les ha llevado precisamente a reencarnarse mal en esos fantasmas, y lo que les permite también, lo que les permite vivir en ese infierno, que más bien sería maldecidos, ¿no? En esa parte, en un infierno, además una parte del infierno que es propia de ellos. Digamos que existe en China, en la creencia budista en este caso, un infierno solo para los fantasmas hambrientos. Todo esto tiene además que ver con el origen hindú del budismo, donde estos fantasmas hambrientos ya tienen un antecedente que se llaman los pretas, que es, en sánscrito, fíjate qué curioso también, es una palabra que significa el que se ha ido, literalmente, o sea, es la persona que se ha marchado, ¿no? Y es un espíritu que vuelve desde el mundo espectral, pues, para atemorizar a los vivos, porque se han convertido en fantasmas después de morir, después de reencarnarse, y en muchos casos han sido olvidados por esos familiares a los que ahora pueden atemorizar, siempre que se cumplan una serie de condiciones y sobre todo en un momento determinado del año. Es tremendo todo esto que nos comentas, que nos estás contando, Manuel. Hay que fijarse en ese factor. Ya vamos entendiendo las líneas que separan o que dividen las mismas historias, contadas en ocasiones incluso de una forma muy similar, sobre las que se arrojan puntos de vista completamente distintos. Me llama la atención reencarnarse en un espíritu, el espíritu que se reencarna en un espíritu. Hay toda una propia creencia o visión espiritual sobre los fantasmas, y como ejemplo, el fantasma hambriento. Tanto es así, tan arraigada esa creencia, y al final es algo que está arraigado prácticamente, ¿no?, en cualquier región, en cualquier cultura, insisto, solo que se aplican diferentes puntos de vista. Y en ocasiones también se le presta, ¿no?, diferentes puntos de atención o diferentes niveles de atención a ese más allá, a ese universo espiritual, y desde luego también sobre esa creencia en los fantasmas. Tanto es así, insisto, que China tiene su propio festival, el Festival de los Fantasmas. Corrígeme si me equivoco, Manuel. No, es totalmente cierto. De hecho, allí en China, ese Festival de los Fantasmas, Festival del Fantasma Hambriento, que también se le conoce allí, se desarrolla pues el 15º día del 7º mes lunar. El calendario chino pues es un calendario lunisolar. En este caso pues correspondería normalmente a mediados de agosto aquí en nuestro calendario occidental, ¿no? Y es un festival, bueno, la gente cuando escucha festival, y más sobre todo si lo relaciona con el mundo asiático, seguramente se imagine estos festivales que hacen también los japoneses en verano en los templos, ¿no? Tiene que ver con eso, pero claro, no es una festividad como tal alegre y demás, es simplemente una fiesta porque es un día importante marcado en el calendario. Y es muy curioso cómo se llega a ese día, porque ya no es solo que exista ese propio día, ya te digo, el 15º del 7º mes lunar, para dedicárselo a esos fantasmas hambrientos, sino que todo ese mes lunar es el mes de los fantasmas, porque según la creencia allí en China, el gobernador, por así decirlo, el emperador del infierno, como ya te decía, tiene una visión del infierno muy curiosa allí, y es que hay un emperador que se llama Qin Shu. No sé si lo podríamos comparar siquiera con Satán o con el diablo aquí en nuestra cosmología, en nuestra visión judío-cristiana, porque es que no se parece demasiado, salvo que es un poco el que comanda el infierno y el que manda sobre el infierno. Pues este Qin Shu, durante un mes, que es ese 7º mes lunar en China, sube desde el infierno, sube hasta la tierra para conocer los pecados de las personas que vivimos aquí y solventarlos o expiarlos. O sea, es la oportunidad que tenemos durante ese mes para expiar los pecados que hemos cometido durante todo el año, ¿no?, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Que este Qin Shu deja las puertas del infierno abiertas, y entonces todos los fantasmas que viven allí, que son fantasmas hambrientos, recordemos, suben de nuevo hacia la tierra y pueden pasar un mes entero de nuevo en el mundo, en nuestro mundo, ¿no? Digamos que la barrera entre vivos y muertos desaparece durante un mes entero, ¿eh? No estamos hablando, por ejemplo, de un día como ocurre aquí muchas veces en Halloween o en este tipo de festividades, sino un mes entero que están los fantasmas, supuestamente estos espíritus hambrientos, en nuestro mundo.
¿Y qué ocurre? Que acceden durante todo este mes, el séptimo mes lunar, a la Tierra, y durante los primeros días pues parece que todavía están un poco desorientados y vagan sin saber muy bien dónde están, sin saber muy bien qué hacer. Pero cuando llega justo el meridiano de ese mes, que es precisamente el 15º día, ¿no?, de los 30, es cuando la gente, sabiendo que esos fantasmas van a estar en su punto álgido de hambre, cuando más van a necesitar esos alimentos, esas prebendas que ellos le dan, esas ofrendas, entonces es cuando se conectan con ellos, por así decirlo, y les ofrecen pues un montón de... pues un desarrollo tremendo lo del Festival de los Fantasmas, porque les ofrecen desde comida, como puede ser arroz, hasta bebida y sobre todo rezos, bueno, pues oraciones para que, por un lado, perdonen sus pecados, los pecados que han cometido durante todo el año, que como decíamos, bueno, pues está ahí este emperador de los infiernos, Kinsu, que es el que debe de juzgar si se espían o no, y por otro lado también para demostrar a sus antecesores, a esos familiares que ellos han perdido, que no les han olvidado, para que no se conviertan en esos fantasmas hambrientos, y si hay alguno que ya se ha convertido, para apaciguar un poco bueno, pues su ira por haber sido olvidado por esa familia. Entonces lo que se trata, este festival al final es un festival de unión entre vivos y muertos, donde las personas que todavía estamos aquí en la Tierra recordamos, por así decirlo, a los antecesores, y son ellos los que vienen hacia nosotros, no nosotros los que vamos hacia ellos, sino que ellos, digamos, entran en nuestro mundo para recordarnos también que están aquí, para recordarnos que de vez en cuando debemos acordarnos de ellos, debemos rezar por ellos y debemos ofrecerles pues todo lo que les ofrecíamos también en vida. Y la verdad es que es bastante curioso, porque este festival sí que es cierto que bueno, en los últimos tiempos pues como imaginarás, tampoco es que este sea la mayor moda que haya en China, pero es verdad que todavía se sigue llevando a cabo en muchos sitios, sobre todo en el sur del país, también en Japón con otro nombre, pero es que incluso comunidades chinas arraigadas en otros países, como bien podría ser el nuestro, sí que tienen ese 15º día del mes lunar suyo como un día de rezo, de oración, de ofrenda a esos espíritus antecesores, para que los fantasmas hambrientos que se supone que vagan ya durante esos días por nuestro mundo no desaten su ira contra ellos. Una creencia fuertemente arraigada, la fe en el más allá, la fe y la creencia arraigada, insisto, de la existencia de este tipo de entidades. Ojo, y también la propia superstición durante el mes, o el llamado mes de los fantasmas, porque hay una serie de ritos o pautas a seguir, vamos a llamarlo así, durante ese mes, precisamente basada en esas supersticiones. Sí, fíjate que bueno, la gente que cree en esto, al final esto se trata de creencias, al fin y al cabo, y ahora gente en China, bueno, que de todo esto le resulte simplemente, como se suele decir aquí, ¿no?, cuento de viejas. Pero sí que es verdad que la gente que cree firmemente en la vida después de la muerte, en estos fantasmas hambrientos, se toma muy en serio ya no solo el propio festival de los fantasmas ese día 15, sino todo ese mes, porque técnicamente los fantasmas están conviviendo con nosotros en nuestro mundo durante todo ese tiempo. Entonces hay ciertas pautas, porque claro, no es como estar en un momento normal, ¿no?, de la existencia aquí en la Tierra. Los fantasmas están rodeándonos, entonces hay que tomar ciertas precauciones, que son supersticiones que al final yo creo que podríamos considerarlas milenarias, incluso, que han llegado hasta nuestros días y tienen su porqué. Ahora te vamos a explicar cómo, porque por ejemplo se recomienda no dormir solos durante este mes, porque así se evita que el fantasma ataque a las personas durante el sueño. O sea, el fantasma que ve a alguien, algún antepasado suyo, por ejemplo, o sea, algún descendiente suyo, mejor dicho, que está solo durmiendo en la habitación, algo que es tan común como lo podríamos ver cualquiera, pues parece que tiende más a atacar a esas personas que están durmiendo solas que a las personas que están acompañadas. Si recuerdas cuando hablábamos del Popo Agua, de aquel programa de África, esto también es común. Fíjate qué curioso, con la presencia de esa entidad, de ese antiguo Setani, o lo que aquellos africanos creían que era ese demonio, ¿no?, hombre convertido en demonio, y pensaban que también dormir solo era peligroso, porque ese Popo Agua, igual que harían aquí los fantasmas hambrientos, podía atacarte.
podía causarte incluso daño físico, porque al fin y al cabo aquí se está hablando de no simplemente una presencia que llega y te avisa, sino algo que te puede herir, algo que puede ser bastante dañino contigo. Y ya no solo esa recomendación, sino que es que también se recomienda no bañarse en los ríos durante el mes, que es algo que puede parecer muy curioso. ¿Pero por qué? Porque se supone que en la tradición china el agua tiene mucho que ver con el más allá, es muy parecido al mundo donde esos espíritus viven el resto del año. Entonces ellos se sienten más cómodos allí en ese medio, por así decirlo, ¿no? Ya sea en ríos, ya sea en mares es menos habitual, pero sobre todo en ríos, lagos, pequeñas corrientes y demás se sienten muy cómodos. Espíritus del agua, espíritus fluviales, que yo creo que los tenemos en todas las culturas, pero fíjate que también en Japón yo entiendo que por mucha influencia china igualmente, hay muchas películas películas porque vienen de las historias de fantasmas anteriores, claro está, pero son las películas las que seguramente las hayan hecho más conocidas, más populares. Si te fijas, siempre que hay un suceso paranormal en una casa, en un edificio, hay humedad, hay manchas de agua, de hecho hay algunas que incluso es el propio agua el que trae, por así decirlo, el demonio, el espíritu, el ente sobrenatural. Entonces es como que allí en todo el mundo oriental, en toda Asia, hay cierta asimilación de que los fantasmas se sienten a gusto en el agua, es como su medio donde se sienten más cómodos, ¿no? Entonces lo que se recomienda durante todo ese mes es que no te bañes no te metas en ningún lago ni en ningún río, no te acerques, porque los fantasmas pueden atraparte mientras te estás bañando tranquilamente, pues en el lago que puede haber al lado de tu casa o en ese río que pasa cerca de tu pueblo. Tal es así que incluso ese día y en los días anteriores al 15º día, al día del Festival de los Fantasmas, los chinos suelen colocar pequeñas linternas de agua, que son linternas con velas puestas sobre objetos flotantes, en esos ríos para señalarles el camino a los fantasmas de vuelta al inframundo, como si fuera una especie de señalización, ¿no?, a través de la luz, para que ellos sean capaces de encontrar ese camino de vuelta. Oye, que quieran o no, al final, cuando termina ese mes, cuando King Shu vuelve al infierno y cierra las puertas, todos tienen que volver, porque al fin y al cabo es donde habitan. Esas son dos de las recomendaciones, pero es que hay otra curiosa recomendación más, una superstición que además yo creo que va a sorprender mucho a los oyentes, y es que las personas que tienen ascendentes, ¿no?, que piensan que pueden ser visitadas por uno de estos fantasmas hambrientos, para ofrecer una de las ofrendas que les hacen para que, como habíamos dicho antes, para que su ira no caiga sobre ellos y sepan que los recuerdan, que los tienen presentes, es quemar dinero del infierno. Y el dinero del infierno no es más que un dinero que ellos crean en papel normal y corriente, pero que al quemarlos piensan o tienen esa superstición de que les puede servir a sus antecesores, a sus familiares ya fallecidos en el infierno. O sea, es como que yo quemo un billete ¿qué te digo yo?, 100 yuanes, por ejemplo, y mi antecesor, mi familiar que está en el infierno, convertido en un fantasma, lo va a recibir y puede canjearlo. Quiero decirte, o sea, hay dinero infernal y ese dinero sirve en el infierno. Y cuando te digo dinero, pues también te hablo de comida, pero incluso de ropa. Hay gente que quema ropa, que crea esa ropa durante el resto del año, los meses anteriores, semanas anteriores al festival, y cuando llega ese momento la quema para mandársela de esa manera a sus familiares ya fallecidos en el infierno, para que ellos puedan tenerla, recuerden que hay, o sea, una prueba de que tus descendientes se están acordando de ti, te están ofreciendo este tipo de cosas, y apaciguan de esa manera, pues bueno, ese hambre un poco que tienen del deseo, de esa codicia que los ha llevado al final a convertirse en ese tipo de fantasma. Y de formas, de creencias, de visiones y desde luego sobre el análisis de cómo apaciguar o contentar a los fantasmas, a esas entidades que aparentemente llevan conviviendo con nosotros desde que el mundo es mundo y desde que el ser humano pues lo reside, por llamarlo así. Pasamos también a la frontera contraria, al miedo, a quizá los fantasmas más oscuros o temidos. En este caso podríamos decir
que existe una figura, una entidad en ese bestiario, entiéndanme, de los fantasmas chinos, que podría denominarse algo así como el reverso tenebroso, ¿no?, de los espectros del país del sol naciente, ¿no es así, Manuel? Sí, estaríamos hablando, digamos, de esos fantasmas, que los fantasmas hambrientos ya se pueden considerar peligrosos, desde luego, porque, como hemos visto, si no cumples con sus ofrendas, sí que pueden causarte daño. Pero hay un tipo de fantasma todavía más problemático y digamos que se representaría aquí, o la representación más similar que tendríamos aquí en nuestra sociedad y cultura occidental sería una especie de fantasma vengativo, ¿no?, que sería el llamado kuei, y es una palabra que viene del mandarín y que designa a los espíritus desencarnados, demonios, espíritus de los muertos, en fin, todo tipo de entidades sobrenaturales que con ese punto malvado, ¿no?, que no tienen buenas intenciones, por así decirlo, ¿no? Y fíjate, porque esto también tiene mucho que ver con la propia filosofía de vida, con la propia cultura china, y sobre todo pues con sus creencias religiosas, ¿no?, en este sentido, que es de donde viene todo. Vamos a explicarlo así brevemente, si te parece. Vamos a ver, el alma, como mucha gente sabrá también, porque ese símbolo sí que es muy conocido, el alma en China contiene elementos tanto del yin como del yang. El yin lo positivo, la luz, por así decirlo, el yang lo negativo, ¿no? En este caso, o sea, viceversa, el yin lo negativo, el yang lo positivo. El yin, en este caso, el alma se puede partir en dos, y el yin formaría la parte del demonio, en este caso del kuei, que estamos hablando, y el yang sería la parte shen o espiritual. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona muere? Antes lo hemos explicado, el tema de la reencarnación, pero es cierto que también durante ese proceso en el que la persona fallece y se reencarna, como hemos dicho, hay una especie de lapso de tiempo, no muchos, son unos días, tampoco unas varias semanas, pero en ese lapso de tiempo siguen ocurriendo cosas con el alma y con las dos partes de ese alma, con ese yin y ese yang. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el Shen? El Shen es la parte espiritual que tiene que volver a morir, por así decirlo, después de ese lapso de tiempo para reencarnarse. Pero antes de eso, la otra parte, la parte del Kuei, puede regresar al mundo si, sobre todo, si ha tenido una muerte violenta, como decíamos antes, pues si ha sido presa de la codicia, del deseo, de las malas acciones en vida, esa parte descarnada del alma, que muchas veces en muchas culturas también se relaciona con la parte física, ¿no? Se parte en dos, el ser humano, por así decirlo, físico-espiritual, pues esa parte física descarnada sería ese kuei. Y durante esos días es capaz de volver, días posteriores a su muerte, es capaz de volver al reino de los vivos, porque no acaba de estar muerto del todo, porque su parte espiritual permanece todavía en ese limbo antes de reencarnarse. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que esto no ocurra? Sobre todo tener muchísimo cuidado y muchísimo respeto en el tema del entierro, en el tema de la cremación de la persona que ha fallecido. O sea, si no hay un rito funerario apropiado para esa persona, es muy probable que esa persona acabe convertida en un kuei, o que al menos esa parte negativa, por así decirlo, del alma se acabe desencarnando de esa persona, que ya y convirtiéndose en un demonio, como lo quieras llamar, en una especie de fuerza maligna, que no tenga nada que ver ya con esa persona, pero que sí que recuerde que ha sido pues fruto, o ha sido, sí, por así decirlo, ha sido fruto del olvido, ha sido fruto de la malintención de sus familiares, y vuelva para vengarse. Entonces, estamos hablando al fin y al cabo de un demonio descarnado, espíritu, como lo queramos llamar, que puede regresar durante esos días y puede permanecer en nuestro mundo si no encuentra la paz, por así decirlo, para reencarnarse, que es el paso siguiente, como abandonaría. Bueno, pues estos kueis al final, como tú dices, tienen muchísimas formas también, son, por así decirlo, es la denominación genérica que se le dan a esos espíritus, a esos demonios malévolos, pero hay un montón de ellos. Te podría hablar, por ejemplo, pues no sé, mira, fíjate, hay uno que es muy curioso, que es el Nigui, que es el espíritu vengativo de una mujer. Seguramente esta descripción te llamará la atención y te recordará algo, porque se suele aparecer con larga melena negra, sobre el rostro, piel muy pálida y un vestido de color blanco o rojo. Y el detalle del color rojo me parece muy interesante. ¿Por qué?
porque seguramente todos, cuando he hecho esta descripción, todos nos hayamos vuelto de nuevo a ver esas imágenes de esas películas asiáticas de terror donde todos, o prácticamente todos los fantasmas son femeninos y aparecen de esta misma forma, ¿no? Para que veas que esto viene de muy atrás y de una tradición milenaria, vamos, al fin y al cabo. Pero fíjate que la mayoría aparecen con vestidos blancos, porque es la forma en la que se le entierra allí a las personas, a las mujeres, los hombres, a cualquiera, con esos kimonos blancos, pero también con un kimono rojo. ¿Por qué? Porque el rojo es el color de la venganza, en toda Asia, pero sobre todo en China. Y entonces hay familiares que cuando una chica, sobre todo joven, muere suicidándose, muere en extrañas circunstancias, muere víctima de la violencia de otras personas, por ejemplo, en trágicas circunstancias al fin y al cabo, la entierran, la visten de rojo para darle el último adiós, con la esperanza de que esa chica se vuelva a reencarnar o regrese en forma de Nigui, de este fantasma, y se vengue al fin y al cabo de las personas que le han hecho daño en vida y le han llevado a ese final tan desastroso, ¿no? A ese final tan truculento. Entonces es la propia familia la que invoca en cierta manera el regreso de su familiar, de esta chica joven, como fantasma, porque al fin y al cabo lo que buscan es también crear esa venganza que se puede conseguir desde el más allá, que yo creo que es algo que también tiene mucho que ver con múltiples leyendas, historias que hemos escuchado por aquí desde siempre. Al final, este espíritu, los Huey, los Nugui, todo este tipo de espíritus, son espíritus que pueden provocar un daño real a la persona, en este caso a la que atacan. Bueno, pues pueden ser incluso sus familiares, como veíamos antes con los fantasmas hambrientos, por haberse olvidado de ellos, o personas que les han provocado, obviamente, un daño físico o que les han llevado incluso a la muerte en vida, ¿no? A las personas que les han llevado a ese final, como decíamos antes. Pero lo más curioso de estas Nugui, de estas fantasmas femeninas chinas, es que en muchas ocasiones se presentan como mujeres también muy hermosas, que seducen a los hombres, que incluso son capaces de tener relaciones sexuales con ellos, relaciones íntimas, y que son capaces también de absorber su energía, llegando incluso a matarlos de esa manera, o sea, a través del sexo, a través de las relaciones íntimas, ¿no? Y esto es algo que sin duda nos hace pirar la vista y nos hace mirar hacia toda la tradición de íncubos, súcubos en este caso, que serían femeninos, súcubos, maras, todo este tipo de seres que habitan en nuestra propia tradición cultural, pero que también se encuentran en todas prácticamente las del mundo donde tú los busques. Ese personaje, ese ente sobrenatural femenino o masculino, en este caso pues sería femenino, que es un demonio que vuelve de entre los muertos, en el caso del fantasma, o que ya existe como ser sobrenatural que es, y que absorbe la energía de los hombres haciéndose pasar por una mujer hermosa, confundiéndolo, seduciéndolo, y que es capaz de llegar a causarles un daño, incluso la muerte, a través de esas malas artes, ¿no? De esa forma sobrenatural. O sea que fíjate que hemos empezado hablando de espíritus muy concretos, de una tradición muy particular, que es la china, y cómo ellos entienden que se crean los fantasmas, o cómo esos demonios pueden interactuar con ellos, y acabamos hablando de algo que es tan habitual en nuestras historias y en nuestra tradición, como son las historias de súcubos, incluso de visitantes de dormitorio, que es un tema que sé que habéis tratado muchas veces, que yo también lo traté en el último libro mío, con el tema de la parálisis del sueño. Al final, cuando te metes en este tipo de temas, te das cuenta de que todo está relacionado, yéndonos a una punta de otra del planeta. Al final siempre hay cosas que se comparten, siempre hay cosas que se combinan, porque es como si lo lleváramos dentro, en lo más profundo de nuestro alma, de nuestro ser, en una especie de concepto atávico que siempre se repite y siempre acaba naciendo, a su manera, ¿no? De cada forma, en cada lugar, de cada forma diferente, según su tradición, según su cultura, pero siempre se repiten esos mismos conceptos, ese concepto de la mujer vengativa que vuelve de la tumba para ajustar cuentas con la persona que la ha mandado hasta allí. No, en este caso la red de lo no humano, o sí, ¿por qué? No sabemos realmente muy bien, ¿no?
la naturaleza de determinados fenómenos que siempre han estado bajo el paraguas de lo paranormal, bajo ese nexo vinculado a otro territorio, al más allá. Algo que establece también sus redes, que se conecta de región a región, de continente a continente, desquebrajando cualquier frontera y estableciendo su propia visión allí donde, desde luego, surgen estas historias, que prácticamente es en cualquier rincón del mundo. Sí hay cuestiones que marcan también su propia frontera dentro de esas historias, cuestiones quizá no tan extendidas o poco comparables a otras regiones. ¿A qué me refiero? Resulta que en China hay también una serie de tradiciones, no sé si atreverme a decir que muy exclusivas, pero sí muy llamativas y escasas, muy particulares, vamos a decir así. Se podría decir que hablamos de matrimonios fantasmas o matrimonios entre los vivos y muertos. Manuel, esto llama la atención. Sí, imagínate, claro, son matrimonios entre personas que permanecen vivas y personas que ya no están con nosotros, que ya han pasado pues a ese otro mundo, por así decirlo, y llama muchísimo la atención. Allí en China se conoce como Mingun, ese matrimonio en el que al menos una de las dos partes pues sigue estando viva, pero la otra parte ya ha fallecido. ¿Cómo se llega a este punto? Estarán preguntándose también los oyentes. Bueno, pues es algo tan triste también y doloroso como encontrar una pareja que está comprometida ya, ¿no? Se promete para casarse próximamente y uno de los dos fallece justo antes de ese matrimonio. Entonces, esa forma de prometerse al final ya no solo un tema social, sino también es un tema religioso, entiendo, ahí en China. Se prometen, igual que de aquí, cuando lo haces a través de la iglesia, pues se prometen ante sus dioses, se prometen ante toda su familia, y que una de esas dos personas no pueda cumplir pues con esa promesa, con ese mandamiento, en este caso sería un sacramento suyo, tal como lo tengan allí en China, pues también provoca una tristeza absoluta. Tanto es así que en ocasiones incluso se llegan a casar a esas personas, aunque una de ellas ya haya fallecido. Se lleva a cabo un ritual tal y como sería una boda normal y corriente, para que al menos, por así decirlo, el espíritu de esa persona quede ya exento de esa deuda o de esa promesa que había hecho, y todo, pues la situación se vuelva a la situación en la que se iba a llevar a cabo al final la boda en un primer momento, antes de que ocurriera pues esa muerte. Esto, que parece también muy romántico, puede parecer romántico, también tiene su parte mucho más pragmática, y es que, por ejemplo, hay familias en las que, bueno, pues por H o por B, pues la tradición familiar, el apellido de la familia, de la dinastía, se va a perder de alguna manera, tal vez porque solo tengan hijas, solo tengan hijas mujeres, no solo tengan descendientes femeninos y demás. Ese apellido se pierde. ¿Cómo se consigue que ese apellido se mantenga? ¿Cómo se consigue que esa dinastía, por así decirlo, siga viva, ¿no? Que ese apellido siga estando sobre la faz de la tierra? Pues a través de uno de estos matrimonios de fantasma, casando a una persona ya fallecida con ese apellido con otra mujer que siga estando viva y que va a coger ese apellido con todas las ventajas que eso también supone, pero de estar casada con una persona que técnicamente está fallecida. O sea, que es algo que no deja de ser, desde luego, curioso. Tal vez nos recuerda un poco también a esas historias que se cuentan en Europa del Este, como aquella en la que se basó La novia cadáver, ¿no? La película de Tim Burton y demás, que hablaban ya también de este mismo tema, de cómo una novia pues moría, en este caso de pena, al ser abandonada antes de ser casada, y volvía de la tumba para llevar a cabo esa boda con la persona que se la había prometido, porque una promesa era una promesa, y más de este estilo, ¿no? Cuando hay amor y cuando hay, entre comillas, pues ese sentimiento entero de por medio. Y como decíamos también antes, fíjate, las culturas se van sumando, se van cruzando. Yo creo que se van también incluso tan lejanas, se van bebiendo, van influyendo unas en otras, porque no solo el tema de los matrimonios fantasmas, sino también con lo del festival
el Festival de los Fantasmas allí en China, que de hecho es en ese mes cuando más se suele dar este tipo de matrimonio por razones obvias. Claro, los fantasmas están entre nosotros de una manera mucho más fácil, ¿no?, durante ese mes. Y es que en las casas, durante el mes de los fantasmas, el mes este del Festival de los Fantasmas Hambrientos allí en China, se colocan también muchas veces altares en recuerdo a esos familiares fallecidos, donde se colocan pues las ofrendas, no sé, incienso, velas, pues se crea una especie de pequeño altar a esos familiares fallecidos para guiarles, para pagar esa ofrenda que tienen que pagar hacia ellos para demostrar que les recuerdan. Y uno no puede tampoco dejar de entender que esto se parece mucho también a esa tradición que hay en México del Día de los Muertos, ¿no?, que ha aparecido en películas también tan famosas como Coco hace poco, y que tiene tanto que ver, que seguramente que es algo antiquísimo, por supuesto, y que es algo de hace siglos y de hace milenios incluso, en ambos casos, que seguramente ni siquiera haya una relación entre ambas formas de ofrenda, entre ambas formas de satisfacer, pues bueno, los deseos de los antecesores. Pero fíjate cómo el ser humano al final llega a ese mismo punto. Y todo tiene que ver, como decíamos al principio, con honrar a los familiares. La familia, el vínculo de unión de la familia es tan importante en Asia, en China sobre todo incluso, que al final todo gira en torno a ellos, incluso la vida después de la muerte, incluso los matrimonios con fantasmas, incluso los fantasmas hambrientos, las ofrendas que se llevan a cabo durante ese mes, todo tiene que ver con el sentimiento familiar. Y al final nos queda esa idea que nos manda la tradición china, la cultura asiática en general, y es que ese vínculo, esa familia es lo más importante que vamos a tener y que vamos a encontrar en la vida, en este mundo y en el siguiente. Así que vamos a cuidarla, porque si no pueden pasar cosas que no deben. Según esas tradiciones, quizá el mensaje subliminal en todo ello. Y también vamos a cuidar las historias. Esto es una forma de cuidar también nuestra propia naturaleza, nuestro punto más primigenio, nuestra conexión con nuestro yo más primitivo. Algo universal, insisto, algo que se cuece en cualquier lugar del mapa. Por algo será, es muy nuestro, es muy humano. Seguiremos viajando, seguiremos circundando el mapa global de nuestro mundo. Seguiremos viajando. Seguiremos recorriendo el mapa que lo compone y quizá tras la huella de los fantasmas. Hay mucho que hablar. Al final es cultura, al final es aprendizaje, al final es evolución, mirando hacia un pasado remoto que sigue conectado con nuestro presente más activo, con algo tan vivo como los fantasmas. Y esto es paradójico, porque a día de hoy, díganme ustedes, si las historias de entidades espirituales, de apariciones al paso, sin previo aviso, ante la mirada atónita del testigo, si las extrañas presencias que surgen allí tras cualquier puerta de vecino, no es algo contemporáneo, no es algo que ocurre en nuestros días, no son relatos actuales. Y aunque nos suene antiguo, aunque nos suene a historias como las que nos ha contado nuestro buen amigo Manuel Jesús esta noche, en lugares tan remotos como el país del sol naciente, como China, lo hicimos anteriormente en África, seguimos viendo cómo ha surgido su propia evolución, cómo los fantasmas han, resistido el paso del tiempo, el conocimiento, y desde luego siguen estando de algún modo presentes. ¿Qué es lo que son? Ojalá tuviésemos la respuesta, ojalá pudiésemos certificar de algún modo y poner fin a ese interrogante. Lo que sí sabemos es que forman parte de nuestra naturaleza, que forman parte de nuestro mundo, de nuestra cultura, de nuestro entendimiento de la realidad que nos circunda, con mayor o menor creencia. Es una pieza que nos compone, es una pieza que forma parte del puzzle que conforma la propia humanidad. Y seguiremos recorriendo desde luego el mapa de nuestro mundo, Manuel, en tu compañía. Hay muchos lugares todavía que conocer y desde luego esa visión sobre los fantasmas, ¿no? Allí donde se manifiestan. El tiempo
Quizá eso es lo que nosotros tenemos que temer, el tiempo, como siempre, nuestro amigo, nuestro aliado que nos permite conversar, pero también nuestro enemigo, que pone punto y final, o el aviso, en este sentido, de que tenemos que ir abandonando el estudio. Manuel, a mí solo me queda darte las gracias por este recorrido, por este trayecto. Esto es cultura, esto es aprendizaje, y desde luego toda una lección, ¿no? Una lección distinta, diferente, pero muy humana, insisto. Sí, pues nada, yo también agradeceros siempre a vosotros que contéis conmigo para coger un billete, largarnos lejos y estudiar estas cosas que son tan cercanas y que vivimos en el día a día, aunque algunos pues los consideren simples supersticiones, y sobre todo algo que se aprende mucho viajando, que siempre lo decimos, ¿no? Que es a entender otras culturas diferentes, otras visiones diferentes a la nuestra, pero que nunca van a restar ni se van a oponer, sino que siempre van a sumar a la que ya tenemos y van a ampliar lo que nuestro entendimiento, en este caso, pues sobre los fantasmas. Así que yo creo que podremos seguir viajando mucho en este sentido y vamos a conocer todavía historias muy fascinantes, historias que nos van a seguir abriendo la mente en la manera de que algún día lleguemos a explicar al menos lo que son aquí en la Tierra para nosotros, lo que significan para nosotros los fantasmas. Un fuerte abrazo. Vamos a hacer una suerte de enciclopedia radiofónica de los fantasmas del mundo. Esto es interesante. Manuel, un fuerte abrazo.